Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Estamos, por la misericordia de Dios, transmitiendo otro mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos son difíciles, son complicados, pero Dios nos permite compartir su palabra, esperando que sea de edificación para el que vea, para el que escuche, que esa es la finalidad, prepararnos en estos últimos tiempos, porque todavía falta que sucedan cosas y y tenemos que estar preparados espiritualmente, porque él dice la escritura que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Entonces, aún en estos tiempos, la misericordia de Dios se muestra en que Él va a recortar los tiempos para su iglesia, para su pueblo, y pues nosotros estamos ahí entre su pueblo, entre su iglesia. Y antes de empezar con el mensaje, yo quisiera, si alguien tiene una mejor interpretación, yo no sé interpretar muy bien sueños, no sé si sea un sueño profético o algo de ese tipo, pero yo creo que va a haber alguien que tenga una mejor interpretación o alguien que Dios le dé por el Espíritu interpretar mejor los sueños. Esta semana pasada, la verdad no recuerdo si para amanecer en lunes o en domingo, yo tuve un sueño. Iba en un tren, pero el tren se veía como un tren de ese tipo europeo. Y digo europeo, pues como se ven en las películas, ¿verdad? De esos lugares de Europa y así. No sé dónde era, pero sé que iba en un tren, iba con algunas personas que no recuerdo quiénes eran, y otras personas iban discutiendo algún asunto, ¿no? Este, no recuerdo exactamente qué iban discutiendo, pero hay cuenta que estaban las cortinas de las ventanas abiertas del vagón ese en el que íbamos. Digo íbamos porque iba varia gente, era, éramos puros hombres ahí en ese vagón. Y yo veía en la ventana del vagón del tren, veía una inscripción que decía Nuque Tekel. Y pues sabemos bíblicamente que Tekel es lo que se le dijo en el sueño a Nabucodonosor, que interpretó Daniel. La palabra Tekel es pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pero la palabra nuque, con K de kilo, estuve checando en Google, y esa es una palabra técnica para hablar de armas atómicas o armas nucleares. Entonces yo no sé qué vaya a pasar, la escalada en la guerra que tiene Israel ahora con Irán, o en la guerra de Rusia con Ucrania. Pero en ese tren se veía en la ventana, yo veía en la ventana esa inscripción Nuque Tekel, y no sé qué escalada más vaya a haber de violencia, o qué armas vayan a usar principalmente Rusia está amenazando últimamente con armas nucleares. Y pues sabemos que Irán desde siempre, él nunca quiso entrar en el desarme nuclear que proponía la ONU, y ellos siempre han dicho que tienen armas nucleares. Solo que no sé si se vaya a dar un caso de esos, pero ahí si alguien tiene una mejor interpretación, yo lo pongo así porque yo no soy, que digamos, muy bueno para interpretar sueños, ¿verdad?
y nunca había tenido un sueño de ese tipo en el que veía así o que haya visto alguna inscripción. He tenido otros tipos de sueños en regiones geográficas como de Israel, pero este fue algo diferente. Y sabemos que estos últimos tiempos, dice el Señor Jesucristo, que habrá guerras y rumores de guerras, pero no es el final. Entonces, no sabemos la escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia o entre Israel e Irán. Pero si alguien tiene una mejor interpretación y lo comenta, pues qué bueno, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios necesitamos estar preparados y avisados de lo que está pasando en el mundo. Y sin más, voy a hacer una oración para que la palabra, que el Espíritu Santo la tome y que la ponga en el corazón y la mente, que estemos preparándonos porque no sabemos hasta cuándo se vaya a extender todos estos conflictos y qué tanto pueda alcanzarnos a la iglesia. Sabemos que la novia y los amigos de la novia, como lo vimos en Apocalipsis, predicaciones pasadas, ellos se van a irse en el rapto, aunque muchos no crean, pero los versos que hemos estado citando en la escritura no nos dan más a qué pensar ni a qué dudar, sino que la novia, el Señor no va a permitir que le pase nada ni a sus invitados. Y por eso mismo que el Espíritu Santo nos ayude a entender a interpretar correctamente la palabra. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, Padre, porque tú nos permites hasta el día de hoy seguir compartiendo tu palabra, Señor, para edificación de tu pueblo, para que se prepare, Señor, para que estemos avisados y que nos haya el Señor haciendo como nos dejó, dice tu palabra. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor regresar le encuentre haciendo como le dejó, que nosotros podamos estar haciendo lo que nos dejaste hacer, Señor, que es compartir tu palabra, edificar a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Pues estábamos anunciando el tema de viviendo los últimos tiempos. Y voy a citar rápidamente la escritura ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y voy a leer del verso 26 al 29. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Nosotros aquí vemos otra vez claramente que el rapto es manifiesto de la iglesia. Lot escapa antes de que llueva fuego y azufre del cielo. Noé escapa antes de que caiga el diluvio. Pero dice el Señor Jesucristo que como en los días de Noé, y pues realmente qué era lo que había en los días de Noé, como que el Señor Jesucristo suaviza las cosas, dice, se casaban y se daban en casamiento, y en los días de Sodoma y Gomorra compraban, vendían, edificaban, plantaban,
Pero nosotros sabemos el trasfondo de lo que es los días de Noé. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 6, en el capítulo 6 de ahí del libro de Génesis, dice en el verso 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces no nada más se daban en casamiento y se casaban, porque podríamos pensar lo que dice el Señor Jesucristo, pues qué de malo tiene casarse o tener un evento familiar, pero sabemos que en los tiempos de Noé había incursiones de ángeles caídos tomando mujeres, dice la misma escritura en Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron mujeres para sí mismos y se corrompieron, dice Judas, en la carta de Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces se corrompe la tierra, pero dice que la tierra estaba llena de violencia. Dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces había una corrupción enorme, no nada más se daban en casamiento, sino que había incursiones de seres angélicos invadiendo. Sabemos que había gigantes y hubo una gran violencia en la tierra, por eso el Señor dice, me pesa haber hecho al hombre. Dice, pero mi espíritu no contenderá con él, pues él pues meramente es carne y sus días máximos de vida van a ser 120 años después del diluvio. Entonces, nosotros vemos en nuestros tiempos que ahorita la violencia que hay, la corrupción de el hombre, esta palabra corrupción tiene varias interpretaciones. Dice que estaba corrompida la humanidad en los tiempos de Noé. Corromper quiere decir arruinar, depravar, enloquecer, matar, y tiene como 10 o más significados. Pero yo creo que eso es lo que ahorita estamos viendo también en estos últimos tiempos. La sociedad, la humanidad está arruinada moralmente, está depravada moralmente. Ahora con el caso ese del rapero de Los Ángeles que se destapó, todo lo que se ha sabido que hacían en esas fiestas es una depravación moral y la sociedad está metida en eso, está enloquecida. ¿Cuánta gente no hay matando personas inocentes? Estamos en ese grado ya de que la tierra está otra vez corrompida como en los tiempos de Noé. Pero a veces la sociedad no se quiere dar cuenta y lo hemos visto ya como algo normal, toda esa corrupción, toda esa situación de que matan. Ahorita lo que estalló en Sinaloa semanas atrás, la violencia que estalló en Sinaloa, gente que sin prejuicios matan a otras gentes por la guerra del poder de controlar un estado. Entonces no les importa matar a nadie o llevarse, como se dice, de encuentro a nadie para poder lograr lo que ellos quieren. Está la gente enloquecida, se les han embotado los sentidos.
y ya como que se ha hecho algo común. Inclusive esto de los tiempos de Noé y de los tiempos de Sodoma y Gomorra está hablando de términos generales de la sociedad, que la iglesia no debería de estar metida en eso, pero aún con todo eso hay ya filtraciones en la iglesia de toda esa depravación, de toda esa corrupción que ha estado golpeando a la sociedad moral, que ha estado golpeando a la humanidad. Entonces, nosotros podemos ver que la escritura no se equivoca, estamos viviendo los últimos tiempos y lo peligroso es que se filtre eso en la iglesia, porque también la iglesia hasta cierto grado se ha adormecido, se ha hecho muy pasiva la iglesia también en cuanto al pecado. Ya ahí se ha vuelto muy permisiva también la iglesia en cuanto a todo ese tipo de situaciones, permitiendo cosas. Y eso es lo peligroso, que como ya lo vemos normal, dejamos a veces que se filtre en la iglesia y viene a golpear a los mismos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros vemos que en Sodoma y Gomorra dice que antes de que lloviera fuego del cielo y azufre, Lot fue sacado, pero también sabemos la corrupción que había en Sodoma y Gomorra, sabemos que de ahí viene el término sodomita, refiriéndose a las prácticas sexuales de hombres con hombres y mujeres con mujeres, aunque mujeres con mujeres tiene otro término, pero esa era la corrupción que había en Sodoma y Gomorra también. Pero realmente, ¿qué fue lo que llevó a Sodoma a ese punto? ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma para que llegaran a esa corrupción? Ninguna sociedad nace corrompida, ninguna sociedad nace con todas esos defectos morales por los cuales Dios destruyó a la generación de Noé y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice en Ezequiel, vamos a ver el qué fue lo que llevó a esta ciudad de Sodoma y Gomorra a ese punto de depravación, de corrupción. Dice en Ezequiel, en el capítulo 16, aquí empezando el capítulo 16, habla de la infidelidad de Jerusalén. Y algo curioso, el Señor dice que Sodoma y Asiria son hermanas de Jerusalén. Y yo creo que lo está vertiendo en el sentido espiritual. Dice que Samaria, perdón, es Samaria y Sodoma son hermanas, pero dice que Jerusalén hizo mayores pecados que ellas. Por eso los entregó al exilio. Pero vamos a enfocarnos en Sodoma, cómo fue que se corrompió. En el capítulo 16 de Ezequiel, en el verso 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le está diciendo Ezequiel a Jerusalén. Dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Mire cómo empezaron. La soberbia, saciedad de pan, será una ciudad próspera, Sodoma, y abundancia
de ociosidad. Dijo por ahí un filósofo griego, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y tenía razón ese filósofo. Dice, tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, Dios está viendo todo, parece que Dios no ve, pero antes de que Sodoma cayera en la corrupción moral en la que todos creemos que Dios por eso Dios los destruyó, no. Dios vio que eran soberbios antes de ser sodomitas. Dios vio que tenían saciedad de pan, o sea, eran prósperos. Dios vio que eran ociosos. Dios vio que no le tendieron la mano al afligido ni al menesteroso. Entonces, es exactamente lo que está pasando ahorita en la sociedad. Ahorita hay una indolencia tremenda en la sociedad de que dice, bien que me ha costado lo que tengo. Y es cierto, ahorita la gente está enfocada en su saciedad, en su prosperidad, en cubrir lo más que pueda lo que le pertenece, pero se olvida del menesteroso, del afligido, y todo eso se ha estado filtrando en la iglesia. Pero todo eso es gracias a las predicaciones del bienestar del hombre, enfocadas en yo te declaro, yo te decreto, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a prosperar, Dios quiere eso. Pero Dios primero tenía su mirada en la justicia de su pueblo, dentro del pueblo de Dios. Y ahorita estamos viviendo una indolencia moral, social, económica, en todos los sentidos, de que si tienes, pues qué bueno, si no tienes, pues qué bueno también. Cada quien lo suyo, cada quien lo propio, el menesteroso, el afligido, pues hay que Dios lo ayude. Y vemos claramente cuando la mujer, este, quebra el perfume, ¿verdad? O el vaso de alabastro y se derrama el perfume. Judas que dijo, pero ¿por qué tanto desperdicio? Esto pudieron habérselo dado a los pobres, eran 300 denarios lo que valía ese perfume, 300 días de salario o 300 días de trabajo de esa mujer. Pero después aclara ahí, dice, esto no lo decía Judas por ayudar a los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa como tesorero. Entonces había una indolencia en Judas. Y quién sabe en qué tantos más que se acercaban al Señor, que no les importaba si alguien necesitaba pan o alguien estaba menesteroso o afligido. Y el Señor Jesucristo le dice, déjala, ¿por qué la reprendes? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero ahorita te dicen, tú no debes de ser pobre, si eres hijo de Dios, tú no tienes por qué estar en la pobreza, pasando necesidad. Ahora hasta están contradiciendo lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Pero ahorita te dicen, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir en una prosperidad, en una vida económica óptima, y vienen y te profetizan y te abren las puertas y te desatan prosperidad y te desatan bendiciones y te declaran y te proyectan y te asignan y brincan las palabras del Señor Jesucristo. Entonces hemos llegado a un punto en que se ha filtrado esos tiempos
Noé y de Sodoma y Gomorra a la iglesia. Y eso debería de ser común en la sociedad, porque esto pasaba en la sociedad de los tiempos de Noé. Esto pasaba en la sociedad de Sodoma y Gomorra. Esto pasa en esta sociedad de estos últimos tiempos, pero el problema es qué tanto se ha filtrado en la iglesia del Señor Jesucristo de todo esto que vemos. Como acabamos de ver, Sodoma y Gomorra no fue meramente que ahí desde un principio se practicó el sodomismo. No, ahí empezaron teniendo abundancias, teniendo saciedad, la ociosidad. Nosotros vemos mucha ociosidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y dijo ese filósofo, lo que acabo de mencionar hace rato, pero el pastor ahí donde, en la iglesia donde yo nací, decía, una mente ociosa es un taller del diablo. Y esa ociosidad seguramente se ha filtrado en la iglesia. Ya no se preocupa la gente por escudriñar la palabra. Yo quiero ir a ver qué me dan, a ver qué me profetizan, a ver qué me dicen para que Dios me prospere, me bendiga. Y qué bueno, es bueno todo eso. Pero ¿qué vas a hacer con tu saciedad, con tu prosperidad? ¿Te volverás indolente? Dirás, pues bien que me ha costado orarle al Señor, bien que me ha costado doblar las rodillas, bien que me ha costado esforzarme, y se vuelve indolente. Judas era indolente porque le descubrieron su corazón, porque dice, esto decía porque él sustraía de la bolsa, no porque le interesaran los pobres, los menesterosos, los afligidos. A él no le importaba eso, le importaba de que si lo hubiera llevado como ofrenda, pues Judas lo hubiera vendido y a saber cuánto hubiera agarrado o sustraído de esa venta. Entonces, eso es lo que está pasando en esta sociedad. Pero ahora vamos a ver qué caracteres se mueven en la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a verlo en Apocalipsis, en las iglesias de nuestros tiempos. Nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra, ese es un pecado global que está en todo el mundo, pero que se ha filtrado en la iglesia, ciertas situaciones se han filtrado, más aparte las que ya hay dentro de la iglesia, que es lo que dice Apocalipsis. ¿Qué es lo que hay dentro de la iglesia? Aquí hablándole a las 7 iglesias del Apocalipsis, que son situaciones o condiciones que afectan a la iglesia de nuestros tiempos. En el capítulo 2 y en el verso 6 dice, hablándole a la iglesia de Éfeso, no me voy a detener en todos los versículos, sino solamente lo que estaba dañando a la iglesia, a cada una de las iglesias. Dice en el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Mira, había nicolaítas en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran o qué eran los nicolaítas? Algunos, algunos pensadores cristianos o eruditos dicen que los nicolaítas fue fundada por uno de los diáconos que se corrompió, que era Nicolás. Algunos dicen que fue el diácono Nicolás que después se corrompió. Y entonces ahí vemos también que sí se pierde la salvación, como dicen que no se pierde la salvación. Sí se pierde porque estando lleno del Espíritu Santo, que era el requisito por el cual
el apóstol Pablo dijo, saquen de entre ustedes jóvenes llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos de fe, y empieza a dar los requisitos el apóstol Pablo. Entonces, se dice y se cree que estos nicolaitas provienen de ese diácono que se corrompió. Y era ese, el querer mandar, esa es el trasfondo de los nicolaitas, el querer estar por encima de la gente. ¿Cuánto no se ve hoy en día en la iglesia del Señor Jesucristo el ego? O que están sobrados de autoestima. Ya cuando estás sobrado de autoestima, eso ya es ego, porque es bueno tener autoestima, es valioso tener autoestima para que no viva el cristiano deprimido o que viva siempre triste creyendo que él no tiene. No, es bueno tener autoestima, pero cuando ya sobrepasa tu autoestima, se vuelve ego. Y eso era lo que había, aparte de que se cree que la práctica de los nicolaitas eran perversiones de carácter sexual. Y eso nosotros lo encontramos en los padres de la iglesia. Y lo puede uno hallar en Google, todo eso. Los padres de la iglesia hablan de todas estas situaciones que normalmente o comúnmente no las hallamos en la Biblia. Entonces tenemos que apoyarnos en los escritos de los padres de la iglesia o de los primeros cristianos del primer siglo, cómo se había metido en la iglesia esa corrupción. Y los de Éfeso dice, ellos tenían a favor eso, que reprobaban a los nicolaitas. Pero todo eso se ha metido en la iglesia. Hay tantos daños en las iglesias de carácter sexual. ¿Por qué? Porque se permiten muchas veces a personas que se les da la oportunidad de el supuesto arrepentimiento y vuelven a hacer lo mismo, porque ya están afectados moralmente. Entonces, esa situación se ha filtrado en la iglesia. El egoísmo y los pecados sexuales se han filtrado. Y sigue diciendo en la segunda iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras en el verso 9 y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Y a qué nos suena eso en estos tiempos? Que ahora ya muchos dicen que son judíos, ahora ya muchos dicen que porque su apellido es del Toro, cabeza de vaca. Y es cierto que muchos judíos se pusieron ese tipo de, de apellidos porque eran ganaderos o eran pastores, Borrego, García, López y tantos Martínez. Por ejemplo, EZ, que es Eretz, tierra de Israel, que según son los términos. Pero lo cierto es que en la actualidad yo soy López, EZ, el último de Eretz, Israel, tierra de Israel. Pero soy más mexicano que nada, que el nopal. Yo no puedo decir que soy judío, y eso era lo que pasaba en esos tiempos. Dice el Señor o el ángel que le está hablando a Juan, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo la convirtieron en una sinagoga de Satanás solamente por decir que eran judíos y no lo son.
Y ahorita hay mucho de eso. Si tu apellido es tú eres judío. Y ahorita se ha levantado un revuelo de todos querer ser judíos y las raíces hebreas y algunos se van hasta Israel y a visitar su supuesta tierra y lo peligroso es que vienen con eso y se congregan en cierta parte y dicen, es que tenemos que guardar esto. No somos judíos para guardar nada. Por eso el apóstol Pablo lo deja bien claro que el Señor Jesucristo nos libró de la ley, que nos ataba a si no la cumplías, transgredías toda la ley. Pero ahorita hay mucho judaizante que a final de cuentas, por no serlo y tomar un nombre que no les pertenece, dice el Señor o el ángel que le está diciendo a Juan, dice, se vuelven sinagogas de Satanás. Y en una oportunidad vamos a ver, se van las oportunidades de querer hablar de temas por otra cosa que el Espíritu Santo pone. Pero en alguna oportunidad vamos a hablar de las sinagogas de los tiempos de Jesús y qué se hacía y qué había. Por eso el ángel le dice, sino que son sinagogas de Satanás, porque había tantas anomalías en las sinagogas y el Señor Jesucristo reprobaba eso. Y el Señor Jesucristo tuvo que ir a las sinagogas a predicar. Y él visitó como 4 o 5 sinagogas según registra los evangelios. Pero qué peligroso es querer meter el decir ser judíos y querer meter las costumbres judías a la iglesia. El Señor reprueba eso, porque ahora ya están diciendo que si tú te metes a las raíces hebreas te tienes que circuncidar. La circuncisión para nada nos aprovecha, dijo el apóstol Pablo. Y en Deuteronomio nosotros lo vemos claramente que el Señor le dice, circunciden el corazón. ¿Por qué le dice circunciden el corazón en Deuteronomio si lo que se circuncidaba era el prepucio? Entonces, meramente la circuncisión, ya después lo dice el apóstol Pablo, eso es lo que te hace verdaderamente judío, que cortes de tu corazón toda la corrupción, toda la maldad, todo el pecado. Eso es lo que te hace judío. Un verdadero judío no es el que nace en Israel, sino el que circuncida su corazón de todo mal, de todo pecado. Y ese problema estaba en la iglesia de Esmirna, que estaban llegando personas que decían ser judías para imponerse, porque obviamente le tenían miedo a los judíos en los cristianos del primer siglo, y si alguien decía que era judío, pues todos callaban. Pero ¿qué dice el ángel? Pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, nosotros no somos sinagoga, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos iglesia del Señor Jesucristo. Lejos esté de nosotros en convertirnos en sinagogas de Satanás, porque estaríamos reprobados. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Y en el verso 14 y en el 15 de aquí mismo, a la iglesia de Pérgamo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, y también tienes a los que retienen, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire, otro problema más en esta misma iglesia, la que yo aborrezco. Mire, la doctrina de Balaam y otra vez la doctrina de los nicolaitas. ¿Quién era Balaam?
Nosotros sabemos ahí en Números quién era Balaam. Era se dice que el profeta de los ojos abiertos, pero los tenía más cerrados que la burra que el Señor la hizo hablar, porque no veía el ángel que si Balaam traspasaba el límite que Dios le había puesto a la burra, el ángel estaba con la espada desenvainada para matarlos, a la burra y a Balaam. El profeta de los ojos abiertos era más ciego que la burra. Y lo cierto es que dicen los eruditos judíos que Balaam era más que un profeta, era un brujo, era un hechicero. Nada más que él tenía el Ayin Hará, o sea, el mal de ojo, por eso se subía, como todos los profetas se subían al monte y quería maldecir a Israel por parte del rey Balac. Y entonces venía la palabra del Espíritu Santo y hacía que bendijera a Israel. Pero Balaam no era en sí un profeta, era un hechicero, era un brujo, que tenía lo que hoy conocemos como el mal de ojo, el Ayin Hará, dicen los judíos y los eruditos judíos. Y la historia de Balaam es muy controversial en cuanto a que fuera profeta. Entonces, eso se está filtrando, pseudoprofetas que te quieren dar, desatar, y no aceptamos un no por respuesta, y te profetizan todo lo bueno, y qué bueno que así fuera, de parte de Dios. Pero acordémonos lo que dijo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces ahorita se ha desatado una comunidad de profetas que venden su ministerio, venden sus profecías al mejor postor, al que los contrate, y van y le hablan todo lo bueno a una iglesia donde los contraten. No hay ningún pecado que reprender, ni hay ninguna anomalía que corregir en las iglesias cuando van esos profetas, sino que ahí van pura prosperidad, puro bienestar, proyecciones, asignaciones, te desatan todo lo bueno. Es lo que está pasando. Se ha filtrado la doctrina de Balaam, se ha filtrado y han corrompido el don profético y por dinero han vendido el don profético. Que no dudo que haya profetas, tiene que haber profetas porque están vigentes los 5 ministerios, pero ¿quién no se ha corrompido por el dinero? ¿Quién no se ha dejado seducir por el dinero? Ese es el tema, de que profetas y apóstoles los hay, aunque muchos digan que no hay, que estén heridos y lastimados por algo que hayan pasado, pero dice el apóstol Pablo que del cielo vinieron esos dones y algunos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo está aquí en la iglesia, debe de haber profetas. Pero el problema es cuántos son profetas de Dios fieles y cuántos se han corrompido por el dinero, que eso es también evidente. Entonces, la iglesia, aparte de que está siendo golpeada por las situaciones que se vivieron en Noé y en Sodoma y en Gomorra, ahorita nos han alcanzado todas esas, aparte lo que se ha filtrado de doctrinas en la iglesia. Y este era un aviso para las iglesias.
Y ahora es un aviso para nuestros tiempos, de todo esto que está pasando en las iglesias. Y dice en el verso 20, en el mensaje a Tiátira, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora ya aparece Jezabel. Nosotros conocemos la historia de Jezabel por el rey Acab, y decía un pastor, y yo creo que muy cierto, decía que no hubiera Jezabeles operando si no hubiera Acabs. Nosotros sabemos que Jezabel operaba en los tiempos del rey Acab, porque Acab se dejaba manipular, se dejaba mandar, y sabemos que ese es el movimiento: manipular, mandar detrás como se dice, tras bambalinas o detrás del telón, empezar a mover. ¿Por qué? Porque se dicen profetizas, no el ministerio de profeta, no, profetizas, que es que el don de profecía, no el ministerio profético, que eso también ha dañado mucho a la iglesia del Señor Jesucristo, todo ese tipo de personas, y mayormente son mujeres las que se levantan como profetizas, y a veces manipulando la supuesta profecía para tener a la gente, eso, manipulada, manejable. Pero ¿cuál era el problema? Dice, porque tú toleras. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, si no se tolerara el jezabelismo, pero ahora dicen, tú no puedes detener el ministerio de Dios, tú no puedes detener la voz de Dios, y meten ciertos temores. Yo me recuerdo una vez que nos invitaron a predicar en una iglesia que se hizo estaba ya gestándose una división, y entonces nos invitaron ahí a predicar, a ministrar, y de repente en el culto se levantó una mujer profetizando, como comúnmente o normalmente se levantan en las iglesias, y empezó a decir por su nombre a la persona de la iglesia: así te dice el Señor, toma tu autoridad. Pero pues ya después, viendo la vida de esa persona profetiza y de mal testimonio, sabemos que Dios no se mueve así, pero se manipula porque se tienen por profetas. Y muchas veces se tolera eso cuando conviene la profecía. Cuando es conveniente la profecía, se tolera ese tipo de personas que aparentemente profetizan, pero han llegado al grado de Jezabel. ¿Y cuál era realmente el movimiento de Jezabel en los tiempos del rey Acab? Instalar ella a sus profetas. Eran 400 profetas de Baal los que mató Elías, y 400 profetas de Aserá que ellos no quisieron. Yo creo que un espíritu les avisó, no quisieron ir a ese encuentro con Elías. Pero ¿cuál era la finalidad de Jezabel? Matar a Elías, matar al verdadero profeta,
Entonces realmente ese es el movimiento de Jezabel. No querer manipular, intimidar, sino que no dejar que el verdadero profeta se levante. Y nosotros vemos que cuando sabe que Elías mata a los 400 profetas de Baal, que dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si para el día de mañana a esta hora no tengo tu cabeza aquí en mi mano. Entonces, verdaderamente ese es el mover doctrinal de Jezabel, no dejar que el verdadero ministerio profético o el don profético se levante en la iglesia, porque para eso es la profecía, para redarguir, para animar, para exhortar. Y el ministerio profético es para estar avisando a la iglesia. Pero se ha filtrado todo eso, ¿pero por qué? Dice, porque tú la toleras a esa Jezabel. Y dice, y le he dado tiempo de que se arrepienta, pero heriré a sus hijos también, que eran los profetas que ella tenía. Porque toda doctrina tiene que dar seguidores. Y si la doctrina es buena, van a salir buenos adoctrinados. Si la doctrina es mala, van a salir malos adoctrinados. Y eso es lo que está pasando en los últimos tiempos. En el mensaje a Sardis, dice, a mediación del verso 1 del capítulo 3, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir eso? De que haya iglesias aparentemente que están haciendo la voluntad de Dios, pero están haciendo la voluntad del pastor o de la pastora, están haciendo la voluntad del profeta, del apóstol, cuando ya se corrompió. Por eso dice, yo sé, yo conozco, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Toda persona que sigue a un hombre y lo pone ya casi como por mi padre espiritual, es que él es mi padre espiritual. Cuidado, dijo el Señor, no llaméis padre a nadie, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Y muchos se agarran ahorita de la paternidad espiritual para manipular. Y es tanta la manipulación que hay veces, se han dado casos de que congregantes prefieren llevarse a comer a su padre espiritual que llevarse a comer a sus padres terrenales, los que los engendraron y le dieron vida. Y ese es un peligro con ese tipo de movimientos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, siendo manejado y manipulado por hombres que les conviene tener así a las iglesias, porque qué bueno es tener a las iglesias bajo una supuesta paternidad. Existe, dice el apóstol Pedro, que nosotros reconozcamos la paternidad de Dios. Dice, porque nosotros somos hijos y nuestra herencia es incorruptible. Si hay una paternidad, pero en todo caso sería una paternidad. Nunca llamó a los ministerios padres, a los pastores les dijo, porque ellos cuidan vuestras almas. O sea, son cuidadores de las ovejas. Cualquiera de los 5 ministerios que tenga función en la iglesia, son cuidadores de la iglesia, no son padres, pero se aprovecha de eso, de la supuesta paternidad espiritual para manipular al pueblo. Y cuidado, tú le rezongues a tu papá espiritual como le rezongabas a tu papá terrenal. No, es mucho más penado que le rezongues a tu papá espiritual porque te puede venir un juicio de Dios. Eso es lo que dice. Y se intimida a la gente,
se le tiene subyugada porque mueven ese tipo de doctrina, la paternidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo en hebreo dice, porque ellos cuidan vuestras almas. Dice, pórtense bien con ellos, obviamente, tienes que respetar los ministerios, tienes que respetar a tu pastor. Dice, porque ellos darán cuenta de vosotros y que lo hagan con alegría. Ellos darán cuenta de las almas que se les han puesto en sus manos, pero no dijo, ellos son sus padres espirituales. No confundamos, ni nos dejemos confundir. Respetemos los ministerios que son puestos por Dios y honrémoslos, eso sí. Honra a quien honra, dice la Escritura. Pero no que te subyuguen diciendo yo soy tu padre espiritual. ¿Y de cuándo me engendraste? Si el que engendra es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro qué es lo que se está moviendo en estos últimos tiempos dentro de la iglesia. Si estamos viendo lo que está sucediendo fuera de la iglesia, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, lo que verdaderamente nos importa es que a nosotros no nos llegue todo lo que se veía en estas iglesias. Y por eso el Señor encaró todo esto y manifestó lo que pasaba en las iglesias, para que nosotros seamos avisados. Dice en el verso 9 de aquí mismo, en el mensaje a Filadelfia, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira otra vez, otra iglesia pasando por lo mismo, sinagogas de Satanás. No es normal que se nombre dos veces una cosa, una situación. Y si lo manifiesta aquí en las iglesias, quiere decir que estaban aprovechando ese supuesto poder de ser judíos, de traer el verdadero mensaje de que Dios quiere que guardes, que Dios quiere. El Espíritu Santo nos enseña a, a librarnos de todo pecado, a abstenernos de todo pecado, no como la ley. Porque cualquiera que practica la ley en cualquier momento que la transgrede va a tener que buscar cómo remediarlo. Pero en la regeneración del hombre por el Espíritu Santo se van sacando del corazón todo tipo de situaciones y pecados que desagradan al Padre. A eso es a lo que se refería el apóstol Pablo, que ya no necesitamos una ley. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón y empieza a quitar todos los pecados que a mí me atraían en el mundo, todos los pecados que a ti te atraían en el mundo, el Espíritu Santo los empieza a quitar. Para eso se quedó el Espíritu Santo. No una ley, no una ley que ahorita está vigente para los verdaderos judíos de Israel. Está vigente para ellos, no para los que estamos en la regeneración por el Espíritu Santo, ni los que estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de confundirnos ni dejar que nos confundan, porque podemos terminar como sinagogas de Satanás. Y si ya el Señor lo dijo dos veces aquí en las iglesias, quiere decir que estaba fuerte el movimiento. Como está agarrando fuerza el movimiento, que al rato te quieren hacer guardar todos los ritos, la circuncisión, el sábado, Yom Teruah, Yom Kippur, todas esas celebraciones que no lo dudo, tienen un sentido espiritual para los judíos, como hablábamos las veces pasadas,
que las trompetas activan el arrepentimiento, ¿verdad? En la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Para el judío. A nosotros el arrepentimiento nos los activa el Espíritu Santo. Dice que Él nos va a redarguir de todo pecado, de juicio y de justicia. De pecado, si yo ando en pecado, Él va a activar mi arrepentimiento para que yo deje el pecado. De juicio, de que yo voy a ser juzgado si sigo pecando. Y de justicia, de que yo debo de ser justo porque soy hijo de Dios. Dice, y esos que se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, vendrán y se postrarán delante de ti y reconocerán que yo te he amado, porque se cae en una exclusividad. No es que ustedes están mal, mayormente los que se están volviendo al judaísmo, es que yo estaba equivocado, pero ustedes están mal. No, Dios nos ha amado en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios sigue teniendo su ley, sus ritos, pero yo, aunque traiga López, EZ, Eretz Israel, aunque mi terminación diga que soy tierra de Israel, yo no tengo sangre judía y no por el apellido me voy a dejar influenciar y decir que yo también soy judío. No lo soy. Como dije, yo soy más mexicano que el nopal y me gusta el picante, pero se está engañando a la gente con todo eso. Y terminan, como dice el Señor Jesucristo, volviéndose sinagogas de Satanás. Y en el 15 es la última iglesia, la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gente en las iglesias que ya no sabe ni qué pensar. No, es que yo vengo de una iglesia donde se tal doctrina. Es que yo estaba en una iglesia que tal doctrina. Por estar de iglesia en iglesia, se vuelven tibios. Pero como se ha dicho, y lo hemos dicho, y lo han dicho otros predicadores, qué raro que te vomite de la boca el Señor. Uno vomita cuando uno come algo y no le cae el estómago. O sea, que gente que ni siquiera va a alcanzar a ser digerida por el Espíritu Santo o por el Señor Jesucristo, y de la boca lo van a vomitar por cuanto es tibio, que anda que sí o que no, y de repente hace una cosa, se va para otra iglesia y se comporta así, se va para otra parte. Gente tibia en el Evangelio, que el Señor va a decir, no, no, no alcanzo ni a digerirte. Es peligroso lo que el Señor habla y es duro lo que el Señor está, o al menos en esta última iglesia dice, yo te vomitaré. O sea, no alcanzas ni a hacerme digestión. No eres degustable para mí. Es peligroso ser tibios. Pero todo eso se ha metido en estos últimos tiempos en la iglesia global del Señor Jesucristo. Si una no adolece de una cosa, adolece de otra, pero está todo afectando. Pero lo principal es que yo no me deje afectar y que tú no te dejes afectar. Eso es lo principal, porque la palabra aquí está, que se presenta una tipo Balaam o Jezabel o judíos que dicen ser y no lo son, solamente yo sé si me dejo afectar. Como dijeron a Jezabel, porque toleras a esa mujer. Si yo tolero algo, voy a terminar afectándome. Pero para eso tengo la palabra. Y necesito escudriñarla. Y necesito saber. Porque hay tantas doctrinas que ya se hicieron doctrinas, como decía ahorita de la paternidad. ¿De dónde sacan eso? Y malamente, porque así se conocen, por eso lo nombré al principio, los padres de la iglesia, porque así se conocen.
pero no hay padres espirituales ni todas esas situaciones que están afectando a la iglesia. Es si yo lo tolero, si yo lo permito. Así es de que Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé son condiciones para el mundo general, pero se han filtrado en la iglesia, se han filtrado desgraciadamente. Pero lo que sí está escrito que está pasando en las iglesias es lo que vemos en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y nosotros debemos de ser cuidadosos y tener cuidado con nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que permitimos principalmente? ¿Qué toleramos? Así de que, hermanos, en estos últimos tiempos debemos de estar preparados con la palabra de Dios. Debemos de estar avisados con la palabra de Dios. Y vuelvo a reiterar, hacer el comentario. Si algún hermano tiene una mejor interpretación de ese sueño que comentaba al principio, yo busqué esta palabra, nuque, tekel, ya sabemos que viene ahí en Daniel, ¿verdad? Es que se puso el reino de Nabucodonosor en la balanza y fue hallado falto. Nuque lo encontré en Google como armamento nuclear o atómico. Son avisos del Señor. No sabemos qué tanto vaya a escalar la violencia en estas guerras que se están viendo, pero hay mucha gente afectada y debemos de pedirle a Dios que los ayude. Hay veces que nosotros hablamos de situaciones que no conocemos y cuando normalmente se dice, si nos pusiéramos en los zapatos de la gente que está en Ucrania o en Israel o en Siria, siempre va a haber gente inocente, aunque sean de otras religiones. Los gobernantes los arrastran a esas situaciones. Oremos por la gente, ¿verdad? De esos países en su tiempo de oración. Póngalos a esa gente inocente que sufren las consecuencias. Y nosotros mismos estar avisados porque ya son los últimos tiempos. El Señor viene pronto, lo sabemos. Las señales lo dicen. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche ya, que el Espíritu Santo ponga esa disposición de no tolerar, porque a veces nos volvemos permisivos y tolerantes, pero que el Espíritu Santo ponga en nuestra vida el no tolerar situaciones, principalmente a nuestra vida. No vamos a andar peleando con las iglesias. Si el pastor decide hacer ciertas cosas, pues Dios lo pondrá en juicio de todo lo que haga, pero nosotros debemos de estar preparados de todo eso. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche y no olvide darle like, comparta, busque ahí los videos, ahí puede haber alguno de su interés y compárteselo a quien usted cree que esté pasando alguna situación que la palabra esté manifestando. Así de que el Señor les bendiga, hermanos.